Si yo les preguntara, ¿tienes una necesidad? ¿Necesitas algo esta mañana? Creo que la mayoría de nosotros diríamos que sí. Hay algo que necesitamos o algo que deseamos, algo que quisiéramos ver cumplido para nosotros. A menudo esta necesidad nos lleva a pedir a Dios en oración. Y hablamos con Dios y le pedimos: Dios, ayúdame, necesito esto, quisiera aquello. Y muchas veces Dios nos provee y nos sentimos bien contentos de poder ver todo lo que Dios hace. Es una alegría ver a Dios obrando a nuestro favor. No pienso hablar de eso porque eso es muy fácil. Lo difícil es cuando tú sigues orando y lo único que encuentras es el silencio de Dios y no parece estar ocurriendo nada. ¿Qué pasa cuando Dios no te da respuesta a tu oración? Este mensaje lo necesitan escuchar aquellos padres que han dado todo, que han provisto techo, comida, educación, cariño, y ahora se encuentran con un hijo rebelde, un hijo que no quiere nada acerca de Dios, un hijo que no pone atención en sus palabras, y que quizás estos padres han orado por meses o años, esperando ver algo diferente y nada sucede. Dios no parece estar dando respuesta a sus oraciones. Este mensaje también es para aquellas mujeres que, deseando agradar a Dios, han desechado a algunos pretendientes que no conocen a Dios o que no aman a Cristo, que no son el ideal cristiano que plantea las Escrituras, no son un líder. Y después de haber desechado a muchos, encuentran a uno, un líder, un hombre que dice amar a Dios y que ahora, después de casado, resulta que es un patán que se comporta peor que un no cristiano. Y estas mujeres llevan años orando para que Dios haga algo. Le han estado preguntando a Dios: Dios, ¿por qué? Si yo hice lo que entendí que tú querías que hiciera. Yo traté de obedecer tu palabra y ahora me encuentro en esta situación. Y pasan los años y no llega la respuesta, no hay mejoría. Este mensaje también es para aquellos estudiantes que por amor a Dios han decidido vivir rectamente, no copiarse en sus clases, no hacer cosas ilícitas para aumentar sus calificaciones, no aprovecharse del prójimo, y que ahora ven que personas más tontas, perdonen, pero menos inteligentes que ellos y más tranzas, avanzan en la vida, parecieran estar avanzando, pareciera que todo les sale bien, y tú, tratando de obedecer a Dios, las cosas no van como tú quisieras. Este mensaje es para aquellos hombres de negocios que se han rehusado a las mordidas, a los cochupos, a todas las tranzas que se dan en nuestro país para avanzar las causas de su negocio, y ahora se encuentran perseguidos por el SAT, demandados por empleados injustamente y cerca de la quiebra. En realidad este mensaje es para todos nosotros que hemos estado orando sin encontrar una respuesta a lo que hemos estado pidiendo. Y la manera como llegamos a esto es que, estábamos platicando en la sobremesa y mi esposa me comentó de un libro que estaba leyendo que se llama Decepcionado con Dios, del autor Philip Yancey. Y ella me dijo que hasta donde iba entendiendo, había como 3 causas por las cuales la gente se decepciona de Dios. A veces la gente se decepciona de Dios por causa del silencio, porque Dios no responde. A veces se decepciona de Dios porque pareciera que Dios está escondido y no se deja encontrar. A veces pareciera que a Dios no le importa lo que tú vives o lo que tú sufres. ¿Cómo manejamos la falta de respuesta de Dios? Vamos a ver en nuestro texto una mujer que a través de su vida, sin querer,
demostró la respuesta a estas preguntas. Cuando Judith me platicó eso, inmediatamente me acordé del texto que estaba estudiando para este domingo, porque la historia de esta mujer pasó por algo similar, claro, en cámara rápida, pero vamos a estudiar esta historia que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 15 de Mateo, y vamos a continuar donde nos quedamos, del verso 21 hasta el 28. Es esta porción que en algunas Biblias se traduce como la mujer sirofenicia o la mujer cananea. Si tienes una Biblia puedes ir siguiéndolo, si no lo voy a leer en esta versión nueva internacional. Mateo 15, 21 dice así: partiendo de ahí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y, arrodillándose delante de él, le suplicó: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Esta mañana vamos a estar haciendo 3 cosas. Queremos echar un vistazo a esta historia con detalle para buscar un principio que podamos aplicar finalmente a nuestra vida. Así que oremos. Padre, en esta hora te pedimos que tu palabra pueda ser viva y eficaz para nosotros hoy. Que recibamos, Señor, de ti aquella cosa que estamos necesitando. Y ayúdanos a poner por obra lo que tú nos quieres decir esta mañana, porque lo pedimos en los méritos de Jesucristo. Amén. Ustedes recordarán la semana pasada que nos quedamos con un grupo de fariseos que habían venido desde Jerusalén para iniciar problemas, para quejarse de que los discípulos en esta ocasión no se habían lavado las manos de manera ritual como lo acostumbraban a hacer algunos judíos. Así que para alejarse de todos estos cuestionamientos, Jesús se retiró. Observa la palabra que se utiliza ahí en el verso 21, se retiró a la región de Tiro y Sidón. Es decir, ya lo tenían cansado a Jesús y dijo: mejor me voy para que estos hipócritas religiosos no me sigan cuestionando. Y sale no solo de las tierras conocidas, sino se va hacia el norte, hacia esta región de Tiro y Sidón, que era la costa de los paganos, de los gentiles. Este lugar se encontraba más o menos a unos 60 kilómetros al norte de Galilea. Es decir, Jesús estaba bien lejos y estaba en territorio hostil. En este territorio, Jesús no estaba para hacer una misión de rescate. Jesús no fue allá para una misión de evangelismo, sino simplemente se fue para irse con sus discípulos y poder dedicarse a ellos y enseñarles a ellos en este periodo importante de su vida. Pero, oh sorpresa, que allá en estas regiones paganas lo reconocen y también hay necesidad. Y así es como la mujer empieza a seguirlos gritándole por ayuda. Curiosamente, esta historia y la respuesta que da la mujer cananea
resalta más con respecto a la respuesta que había dado Israel y sus líderes religiosos hasta ahora. La fe de la mujer cananea en esta historia condena con más severidad el rechazo de la nación de Israel a la cual Jesús estaba siendo objeto en los capítulos anteriores. Cuando nosotros leemos esta historia, sobre todo si tenías tiempo de no leerla, no sé qué sentiste, pero cuando uno lee esta historia, normalmente hay emociones fuertes. Este no es el Jesús que nosotros conocemos. Este es un Jesús que guarda silencio, que la trata con desdén, que le llama perro a la mujer, la compara con un perro. Este no es nuestro Jesús. ¿Qué le pasó? ¿Qué le hiciste al nuestro? ¿No? La verdad es que tenemos que ir con cuidado en esta historia para entender el contexto y por qué Jesús en esta ocasión se comporta tan fuera de su personaje. Jesús obviamente quería estar a solas, retirarse con sus discípulos y prepararlos para las cosas que venían antes de ir a Jerusalén, donde sería sacrificado y donde los discípulos tomarían la misión de ahí en adelante. Tenemos que recordar que estamos en el Evangelio de Mateo. ¿A quién fue dirigido este Evangelio? Algunos de ustedes saben que el Evangelio de Mateo fue dirigido principalmente con judíos en mente. Es decir, este era el Evangelio que se esperaba que los judíos leyeran. Cuando uno toma en consideración esta verdad, es más sencillo entender por qué el rey de los judíos le habla de esta manera a una mujer cananea. Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento, lo hemos visto aquí, que cuando Dios les da sus promesas de hacerlos un pueblo, les dice, les voy a dar una tierra y tienen que barrer a estas naciones que viven ahí. Los cananeos, los gergeseos, los jebuseos, etc. Es decir, estos eran los enemigos mortales. Estos eran los que no debían vivir en tierra prometida, a los que Dios les había ordenado exterminar. Jesús era el rey de los judíos. Era el rey Mesías esperado por la nación judía. ¿Cómo debía de contestarle a una mujer cananea? Esa es una pregunta. Y lo más importante, ¿cómo lo interpretaría un judío leyendo esta historia por primera vez? Yo creo que para ellos no sería tan de choque como lo es para nosotros occidentales del siglo XXI. La fría reacción de Cristo a esta mujer está enmarcada en este contexto, de que Jesús es rey de los judíos. Y en sus mismas palabras, en el verso 24, dice, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. La misión de Cristo era clara. ¿Cuál era? Las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Había un orden. Él, rey de los judíos, ofreciendo el reino a la nación de Israel. Y su misión eran las ovejas perdidas del reino de Israel. Esta mujer, sin embargo, suplicó que tuviera misericordia de su hija endemoniada. Es curioso que en toda esta historia se menciona que la hija está endemoniada y es como que lo de menos. ¿Qué tenía la hija? Si no es la interacción entre la mujer y Jesús lo que más nos llama la atención. Lo que sí sabemos es que en el verso 28 dice que desde ese mismo momento su hija quedó sana. Dije, caray, yo pensé que estaba endemoniada. ¿Estaba enferma o estaba endemoniada? Ese es otro tema que muchas veces para los antiguos no había distinción. Ellos le atribuían a ciertas enfermedades procedencias satánicas sin serlo de esa manera. Lo único que sabemos es que la muchacha quedó libre para tranquilizar nuestras conciencias al iniciar. Todavía no inicio con el mensaje, nada más estoy dando el contexto de la historia para que luego no nos confundamos. La mujer suplica misericordia y le dice, Señor, hijo de David. Y aquí, según algunos autores, como el pastor Wiersbe, la mujer cometió un error porque dice, ¿cómo le llamas hijo de David? Que era el título mesiánico judío cuando tú eres cananea.
es como que no te corresponde andar clamando a ese Dios. Es como si de repente nos ponemos a clamar aquí a Quetzalcóatl o Huitzilopochtli o cosas que dices, pues eso nosotros ni tenemos trato con esas gentes, ¿verdad? Ni sabemos quiénes son. Total que la mujer clama de esta manera, era lo que ella conocía de Jesús y era cool llamarlo de esa manera. Hijo de David, ¿no? El que cumplía, el descendiente directo, mesiánico del rey David. Pero este llamamiento no pudo salvarla. Y la razón es que no era apropiado. No era apropiado para ella, siendo pagana, hacer referencia a las promesas hechas a Israel. Y este es el punto que ustedes deben de recordar. Que esta mujer cananea y todos los que habitaban en esa región, que eran paganos, no eran parte del pacto que Dios tenía con ellos. Nosotros hoy pensamos, es que Dios es un Dios de todos. Dios tiene un ofrecimiento para todos y tienes mucha razón. Pero en este momento histórico en el que estamos leyendo, todavía no era así. Bastará leer Efesios 2 para darnos cuenta. Fíjate lo que dice Efesios 2, 11 al 13. Dice, por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, y nos está hablando a nosotros que somos gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisión por aquellos que se llaman de la circuncisión. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta era la condición de la mujer cananea y esta era la condición de todo ser humano en ese momento en que Jesucristo está hablando con la mujer. Solamente la única nación, el pueblo escogido en ese momento era Israel. Ellos eran aquellos con los que Dios había establecido su pacto desde Abraham, confirmado con Jacob, etc. Sin embargo, la buena noticia para nosotros y para la mujer cananea es, pero ahora, verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Así que en un sentido espiritual los gentiles estaban lejos, pero esto cambió el día del Calvario, cuando Jesús reconcilió en su cuerpo de todos, de ambos, una sola nación. Derribó ese muro de enemistad que nos separaba y ha hecho un solo pueblo de Dios. Hoy sí nosotros podemos decir, tenemos parte en la ciudadanía, tenemos parte en los pactos hechos Israel, en los pactos de las promesas, por Jesucristo, por su sacrificio en el Calvario. Pero en este momento en que Jesús está hablando con la mujer, no había tal cosa. En este momento, ella no tenía parte en los pactos hechos y dados a Israel. Y es en este contexto que debemos entender las reacciones de Jesús a esta mujer. Así que quiero que observes junto conmigo, y vamos a ir entrando ya en materia del mensaje, ¿cuáles son las reacciones que Jesús le da a esta mujer? Y observamos en el verso 22 y 23, la primera parte del 23 dice así: una mujer cananea de las inmediaciones, es decir, habitaba ahí, salió a su encuentro gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mí, mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. La respuesta de Jesús, silencio. Jesús no le respondió palabra. Esta respuesta de Jesús es suficiente para acabar con la mayoría de nosotros. Cuando tú pides algo a Dios y no sabes si tu oración pasó del techo, no tienes ninguna señal de que Dios está haciendo algo, Dios está inerte, silencioso, eso acaba con la mayoría de nuestras peticiones. Ahí se termina la oración. Pero la mujer nos da una respuesta. ¿Cómo reaccionó la mujer? Pues la mujer reaccionó gritando aún más y persistiendo en su petición. ¿Cómo lo sé?
porque los discípulos le dijeron, maestro, ya despídela, que yo entiendo que significa, ya sánale a su hijita, porque esta viene y grite aquí detrás. Nos está poniendo muchos problemas. Entonces despídela, Señor. Jesús reacciona con silencio, la mujer reacciona persistiendo aún más, gritando, yendo en pos de Cristo. Después vemos la segunda reacción de Cristo en el verso 23b y 24, donde dice, despídela porque viene detrás de nosotros gritando. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La manera como la trata es con desdén, menosprecio. No me importa. Y es raro para Jesús, ¿no? Que aún ya los discípulos que eran cuates le dicen, oye maestro, ya sánala, ¿no? Dice, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Jesús la trata con desdén. ¿Y qué hace la mujer? ¿Cuál es la respuesta de la mujer? Al contrario, ahora se va corriendo y se le planta enfrente. Si antes venía detrás gritando, ahora corrió más aprisa y se le pone enfrente a Jesús. Y se presenta ante él postrada. Fíjense cómo dice, verso 25, la mujer se acercó y arrodillándose, que está en un verbo imperfecto, es decir, arrodillada, como para darle mayor vividez al relato. Mateo lo incluye en esta manera y dice, arrodillada delante de él, le suplicaba, Señor, ayúdame. Una acción continua de humillación. Jesús la trató con desdén. Sí, pues esta mujer corrió más aprisa, se le pone enfrente y arrodillada le decía, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Yo pienso que Jesús la trató mal como para ver exactamente de qué estaba hecho, para sacar la fe de ella. Y todavía después de esa segunda reacción, Jesús le responde, no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Jesús la trata con una reprensión. Un autor escribe lo siguiente de este texto y dice, un buen maestro a veces puede aspirar a extraer la mejor percepción de un alumno mediante un desafío deliberado que no necesariamente representa el punto de vista del maestro, como en este contexto. Es decir, el escritor Franz piensa que Jesús se estaba haciendo el difícil para ver qué podías enseñarle a esta mujer, que tuviera algún entendimiento aún superior. Y la imagen que se presenta es la de una familia que está comiendo en la mesa y están todos ahí con el pollo, ¿verdad? Pásame la piernita, etcétera. Y de repente llega el perrito de la casa. No son perros salvajes, no es la palabra que está utilizando aquí, sino es el perro familiar, el que han dado por ahí, ¿verdad? Nosotros tenemos una perrita que cada vez que nos sentamos a comer viene y estira la garra a ver si le damos un huesito o algo, ¿verdad? Ella sabe que le va a tocar algo cuando viene a la mesa de los amos. Y esta es la imagen que Jesús está presentando. No es correcto que te dé yo el bistec que está preparado para los hijos y te lo dé a ti, que eres el cachorro de la familia. Ahora, es cierto, los judíos a menudo llamaban perros a los gentiles, pero aquí no es esa la imagen de un perro salvaje o un perro despectivo, sino es el cachorro de la familia. Ahora, esta mujer es sumamente astuta y con la misma metáfora que Jesús la rechaza, con esa misma metáfora se sale con la suya, porque le dice, pues sí, pero hasta los perritos a veces alcanzan una migajita, ¿no? Un huesito de la mesa.
Ahora, yo estoy seguro que a nosotros, cuando Dios nos trata con desdén, con silencio, nos hace un desplante, pues ya vamos, sí, pues si quieres, y si no, me voy, y agarramos nuestra pelota y nos vamos, ¿no? Pero esta mujer no fue así, sino que se arrojó a la misericordia de Dios diciendo, no creo que seas tan malo. Yo creo que aunque yo no sea de este pacto, aunque este no sea el momento, aunque este no sea el tiempo, me vas a ayudar. Y así le responde, sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús le responde, oh, mujer, qué grande es tu fe. Yo creo que Jesús ya lo sabía, pero esta prueba lo evidenció. De hecho, originalmente hay un oh mujer emocional que se perdió en la traducción de la NBI. Pero cuando Jesús escucha la respuesta de la mujer, queda conmovido y dice, qué bárbaro, te llevaste el premio. Tienes una fe enorme. Que se cumpla lo que quieres. Y desde ese momento quedó su hija sana. Ahora, esto no es nuevo. Jesús ya había sanado a gentiles antes. Si ustedes recuerdan, aún en el Evangelio de Mateo, ya había sanado al siervo del centurión en el capítulo 8. Así que Jesús ya había sanado gentiles, pero esta es la primera vez que Jesús sana a un gentil estando en un territorio gentil. En ambas ocasiones, inicialmente Jesús expresó cierta renuencia a sanar a un gentil, pero en ambos casos Jesús proporcionó curación a un conocido de ellos desde la distancia. En eso se parecen estos dos milagros. En el caso del centurión, Jesús respondió con bastante rapidez a la solicitud, pero en esta se hizo el difícil de conseguir. Entonces, de los dos casos, podemos decir que la mujer tenía más fe que el centurión, porque el centurión nada más fue y pidió, hizo ahí y ya consiguió. Pero la mujer, aunque Jesús se le puso difícil, ella perseveró en su fe. A la luz de una fe tan grande, el tipo de fe que Jesús estaba buscando en Israel le concedió su pedido. Su hija fue sanada en esa misma hora. Y la fe de la mujer gentil condena la incredulidad de Israel a rechazar a su Mesías. Esta es la historia. Ahora, ¿qué principio nos deja esta historia? ¿Qué podemos recuperar para nosotros hoy que somos gentiles, pero bajo un pacto diferente? Bueno, así como Dios tenía sus planes y tenía sus tiempos para Israel, así también tiene planes y tiene tiempos para nosotros hoy. Ese momento no era el mejor momento para que una mujer cananea pidiera a Cristo respuestas, porque ella no era parte de ese pueblo, no era parte de ese plan. Pero ahora que estamos después del Calvario, nosotros somos parte de esas promesas. Ahora, no nos gusta que haya planes y tiempos de Dios. Nosotros pedimos algo y lo queremos ya, ¿verdad? Tenemos que recibirlo de inmediato, porque si no dudamos de todo. Pero ese es el principio. Dios tiene planes y Dios tiene tiempos. Te guste o no, suene feo o no, hay planes que Dios tiene que son superiores a los del hombre y los va a cumplir. Así que más nos vale a ti y a mí ir aflojando y entender que el plan de Dios se cumple y el nuestro depende de Él. Dependemos de Él. Otro principio que yo veo en esta historia es que una migaja que cae de la mesa de Cristo es suficiente para toda tu necesidad. Tan solo con ese detalle que tuvo la mujer y Jesús le hizo, ok, su hija quedó libre en ese momento de todo. Se acabó el problema de la mujer. Lo tenía angustiada,
pero ahora, gracias a esa migaja, se resuelve toda necesidad. Y quizás el principio más relevante de esta historia es que la fe perseverante insiste cuando Dios guarda silencio. Se acerca a Él aún más cuando parece que a Dios no le importa y sigue creyendo en la bondad de Dios en toda circunstancia. La fe perseverante siempre cree que Dios es bueno. Y bueno, la aplicación de todo esto es que si tú te encuentras enojado o desilusionado con Dios, porque a tu parecer Él ha guardado silencio, porque a tu parecer a Él no le ha importado tu situación, o porque crees que ya se tardó más de lo que puedes soportar, tienes que poner una ancla en tu vida. Tienes que establecer una coordenada 0, 0, 0. Tienes que decir, hasta aquí, hoy, yo quiero creer en la bondad de Dios. Si tú estás enojado, angustiado, decepcionado con Dios, tienes que regresar a este punto. Y este punto es, Dios es bueno y sus intenciones siempre son buenas para mí. Dios es bueno y sus intenciones siempre son buenas para mí. ¿Eso quiere decir que todo lo que yo pida lo voy a recibir? No. ¿Eso quiere decir que cada vez que yo ore voy a recibir una respuesta inmediata? No. Lo que quiere decir es que Dios siempre es bueno. A pesar de cómo te sientas tú, a pesar de que te parezca injusto, a pesar de que en este momento estés sin chamba, sin novia, sin esposo, lo que sea, Dios siempre es bueno. Hoy Dios es bueno. Cuando tenemos hambre, Dios es bueno. Cuando llueve sobre nuestras cabezas, Dios es bueno. Cuando las cosas nos salen bien, cuando el sol brilla como hoy, Dios es bueno. Pero es que Dios siempre es bueno. O sea, Dios en su naturaleza es bueno. Él no puede ser de otra manera. Dios siempre es bueno y por lo mismo sus intenciones para mí siempre son buenas, sin importar las circunstancias. El hecho de que Dios sea bueno significa que no tiene nada malo Él, ni sus intenciones y sus motivaciones siempre son buenas. Dios siempre hace lo que es correcto y el resultado de su plan siempre es bueno, porque su buena voluntad es así, es buena, es agradable y es perfecta. Tenemos que poner un ancla en nuestra vida, azotar un pie y decir, no importa lo que pase, yo siempre voy a creer que Dios es bueno. Y aunque me muera injustamente y sea asesinado saliendo de aquí, pues Dios es bueno. Me morí, sí, pero Dios sigue siendo bueno. Y en la eternidad futura comprobaré su bondad. Me deleitaré en su bondad cada día. En Dios no hay nada desagradable, no hay nada oscuro. La Biblia enseña que la bondad de Dios se extiende desde su naturaleza a todo lo que Él hace. Por eso en el Salmo 100, verso 5 leemos, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno, su fidelidad permanece para siempre. Tal vez te sientas desilusionado o resentido porque Dios no ha contestado tus ruegos, pero yo te invito esta mañana a que tú afirmes la verdad de la bondad de Dios. Oremos. Gracias Dios porque tú cada día eres bueno. Y Señor, de tu bondad hemos recibido nosotros gracia sobre gracia. Señor, estamos vivos, respiramos por tu bondad.
nos movemos por tu bondad. Y si morimos es por tu bondad. Señor, nos cuesta trabajo en el sufrimiento ver y creer en tu bondad, pero hoy queremos afirmar en nuestro corazón que sin importar qué pase, siempre podremos decir que tú eres bueno, que tu amor es eterno, que tu fidelidad no tiene fin. Amén.